Un puerto envuelto en llamas, imaginen eso, el humo subiendo al cielo, Sudamérica, marzo de 1966. Ese fue el paraíso, después de que una escuadra española, bueno, digamos que desató su furia. Y lo que es tan intrigante, al menos para mí, y creo que para ti que te hundes a esta inmersión profunda, es que esa no fue la última palabra. El almirante español Méndez Núñez, bueno, él sentía que todavía tenía cuentas pendientes con Perú y tenía toda la intención de llevar esa misma devastación al puerto del Callao. Así que aquí estamos hoy listos para sumergirnos en el combate del 2 de mayo donde Perú, bueno, se defendió. Exactamente. Y nuestra fuente principal para esta inmersión es una transcripción de YouTube muy detallada que proporciona una descripción completa de lo que sucedió. Entonces, después de la destrucción previa en Chile, Méndez Núñez llega a las costas peruanas en abril de 1866 con la intención de, básicamente repetir la actuación, pero Perú, a diferencia del Defensor del Paraíso, estaba listo. Así que nuestra misión aquí es desentrañar los eventos clave de ese día, las motivaciones de ambos bandos y, en última instancia, los resultados. Se trata de, extraer esas pepitas de información cruciales sin perdernos en un mar de detalles históricos. De acuerdo. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué Perú? Quiero decir, España ya había, dejado clara su postura en Chile, que estaba impulsando sus acciones contra Perú en este punto. Bueno, es clave aquí comprender el contexto político más amplio. La incapacidad de España para lograr una victoria decisiva contra la flota combinada chileno-peruana en Chiloé fue un factor importante. Simplemente no podían controlar los mares de manera efectiva. Y además de eso, el nuevo gobierno en Perú, bajo Mariano Ignacio Prado, había rechazado el Tratado Vivanco-Pareja, lo que esencialmente fue un desafío directo, ¿verdad? Y llevó a la formación de una poderosa alianza con Chile, Ecuador y Bolivia. Entonces, desde la perspectiva española, Perú los estaba desafiando activamente y necesitaba ser castigado. Entonces, cuando la escuadra española apareció en el Callao el 27 de abril, no fue exactamente una visita sorpresa. Entiendo que Méndez Núñez incluso emitió un ultimátum. Oh, absolutamente. No perdió tiempo, emitió un manifiesto dirigido al cuerpo diplomático extranjero en Lima, anunciando un bloqueo y advirtiendo de un próximo bombardeo, dándoles, un plazo de 4 días. Expuso sus quejas, instó a los barcos extranjeros y a los civiles a evacuar. Pero como dijiste, Perú no se quedó de brazos cruzados. Bajo la dirección del coronel José Gálvez, que era el secretario de Guerra y Marina en ese momento, el puerto estaba en plena actividad preparándose para la defensa. Gálvez suena como una figura clave aquí. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos, ¿fueron realmente efectivas las preparaciones defensivas de Gálvez? ¿O hubo, algunas vulnerabilidades significativas que los españoles podrían haber explotado? Bueno, es bastante notable lo que logró. A pesar de que la flota peruana estaba operando con los chilenos en el sur y sus nuevos buques de guerra europeos aún estaban a semanas de distancia, Gálvez orquestó una formidable defensa terrestre. Tuvo un enorme apoyo popular, con peruanos y voluntarios extranjeros, ansiosos por defender el puerto. La estrategia se centró en la potencia de fuego de la artillería. Tenían 9 cañones de gran calibre y otros 42 más pequeños, estratégicamente ubicados. Entonces todo se redujo a esos cañones en tierra. ¿Cómo se organizaron alrededor del puerto? Bueno, las defensas se dividieron en 3 sectores principales. El sector sur, entre Chucuito y La Punta, estaba al mando del coronel Manuel González Lacotera. Tenía 4 baterías que daban a la bahía y una hacia mar abierto. Y lo que es más importante, la recién construida Torre La Merced y el Fuerte Santa Rosa, reforzado, contaban con 2 cañones pesados cada uno. El sector central se confió a la escuela del capitán de fragata Lizardo Montero, una mezcla de vapores más pequeños, el Tumbes, Sachaca, Colón y los monitores Loa y Victoria. Incluso lograron montar apresuradamente un cañón de gran calibre con la ayuda de voluntarios civiles, que se conoció como el Cañón del Pueblo. Cañón del Pueblo, me gusta eso. Suena un verdadero símbolo de resistencia popular, incluso si la ejecución no fue perfecta. ¿Qué pasó con el lado norte del puerto? Esa zona estaba bajo el mando del coronel José Joaquín Inclán. Tenía las baterías de artillería Independencia y Pichincha, junto con la Torre Junín y el Fuerte Ayacucho, también equipados con 2 cañones pesados cada uno. Para colmo, incluso desplegaron un campo minado flotante improvisado, conectado por cables eléctricos, con la esperanza de, dar una sorpresa a los barcos en Tañoles. Y más allá de la artillería, desplegaron batallones de infantería y compañías de bomberos voluntarios para protegerse contra posibles desembarcos o incendios. Parece que Gálvez lo pensó todo. ¿Y qué papel jugó Prado durante todos estos frenéticos preparativos? Bueno, Gálvez mantuvo a Prado, que era el jefe supremo del Perú, totalmente informado. Y una vez que las defensas estuvieron en su lugar, el propio Prado llegó al Callao para dirigir personalmente la defensa. Mientras tanto, la mayor parte de la población civil se retiró a Lima o buscó refugio en barcos neutrales en el puerto, para evitar el fuego cruzado. De acuerdo, entonces Perú se está preparando para la pelea. Hablemos ahora del lado español.
¿Con qué contaba Méndez Núñez? Bueno, Méndez Núñez comandaba una formidable escuadra. Su buque insignia era la Numancia, considerada el orgullo de la flota española. También tenía las fragatas de madera Reina Blanca, Resolución, Berenguela, Villa de Madrid, Almanza y la goleta Vencedora. En total, unos 3.000 tripulantes experimentados. Esa es una fuerza considerable. ¿Qué tipo de potencia de fuego tenían? Bueno, tenían un arsenal sustancial. 245 cañones de calibre medio, 29 más pequeños. La Vencedora y la Reina Blanca también llevaban lanzacohetes Congreve, que eran formas tempranas de cohetes incendiarios, diseñados para provocar incendios en el puerto. Sin embargo, debido a que los cañones estaban distribuidos equitativamente en ambos lados de los barcos, toda la escuadra solo podía utilizar unos 125 cañones simultáneamente. También tenían un convoy de barcos capturados y fletados que transportaban refugiados españoles y prisioneros chilenos, aunque estos no estaban destinados al combate. Entonces, ¿cuál era el plan de Méndez Núñez para atacar el Callao? Dividió su escuadra en 3 divisiones. La primera, compuesta por la Numancia, la Reina Blanca y la Resolución, tenía la tarea de neutralizar las baterías peruanas del sur. La segunda división, con la Berenguela y la Villa de Madrid, atacaría las baterías del norte. Y la tercera división, que comprendía la Almanza y la Vencedora, tenía el trabajo de neutralizar la escuadra peruana en el puerto y destruir las instalaciones portuarias. Suena como un plan bastante directo. Pero recuerdo haber leído que hubo un pequeño contratiempo para Méndez Núñez justo antes del ataque. Sí, aquí es donde la intervención del gobierno español se vuelve fascinante. Justo cuando el ultimátum estaba a punto de expirar, un oficial llegó con un despacho, fechado el 27 de marzo, criticando duramente las acciones de Méndez Núñez y ordenándole regresar a España de inmediato. ¡Wow! Ese es un cambio de órdenes bastante significativo. ¿Qué hizo Méndez Núñez? Esta orden de retirada llegando justo antes del ataque planeado, ¿qué tan común era este tipo de interferencia política? ¿Y qué tipo de presión debió sentir Méndez Núñez? Bueno, considerando lo perjudicial para el honor de la Marina española y de la nación retroceder después de su campaña, Méndez Núñez tomó la audaz decisión de proceder con el ataque al Callao de todos modos, con el apoyo mayoritario de sus oficiales. Incluso retrasó el acuse de recibo del despacho hasta después de la batalla. Así que a pesar de la orden de retirada, el 2 de mayo se convirtió en la fecha del enfrentamiento. Su decisión de ignorar esa orden de retirada parece increíblemente arriesgada. Quiero decir, las posibles desventajas de esa decisión eran enormes, pero también habla de su determinación, su sentido del honor militar. Exactamente. Entonces, el escenario estaba listo para un choque bastante dramático. ¿Qué sucedió la mañana del 2 de mayo? Bueno, el día comenzó con una densa niebla, lo que retrasó el inicio del combate varias horas. Alrededor de las 10 de la mañana, Méndez Núñez se dirigió a sus hombres, instándolos a vengar las afrentas percibidas al honor de España. Poco después, sus barcos levaron anclas y se dirigieron hacia el Callao. En el puerto peruano, Prado también arengó a sus defensores, invocando el recuerdo de sus victorias pasadas contra España durante las guerras de independencia y enfatizando su deber patriótico de defender las Américas. Entonces comenzó la lucha. Sí, alrededor de las 11 de la mañana, la escuadra española entró en la bahía del Callao, siguiendo su formación de ataque planificada. En la costa, el coronel Gálvez estaba en la Torre de la Merced, listo para dirigir la defensa, mientras que el presidente Prado se movía entre las baterías, animando a los defensores. La primera división española se acercó al alcance de los cañones peruanos, pero Gálvez retuvo el fuego, queriendo documentar la agresión española, esencialmente dejándolos disparar primero. Esa es una decisión táctica e inteligente, dejar constancia de quién inicia el ataque. Exactamente. Entonces, ¿quién disparó el primer tiro? A las 11:50 de la mañana, la Numancia finalmente abrió fuego contra el sector sur del puerto, seguida rápidamente por la Reina Blanca y la Resolución. Inmediatamente José Gálvez dio la orden de responder al fuego. El fuerte Santa Rosa, la Torre de la Merced y las baterías del sur rugieron en respuesta. Incluso el cañón del Puebla logró disparar su primer tiro, pero el violento retroceso inmediatamente lo desmontó, dejándolo inútil para el resto de la batalla. Hablando de un comienzo decepcionante para el Cañón del Pueblo. Sí. ¿Qué pasó después? Poco después, el capitán de fragata Lizardo Montero lideró un ataque valiente, pero en última instancia fallido con la escuadra peruana. El vapor Tumbes, seguido por los monitores Loa y Victoria, se dirigieron a enfrentarse a la Numancia. La Numancia y la Almanza concentraron su fuego en el Tumbes, obligándolo a retirarse a la seguridad de puerto. Mientras tanto, la segunda división española entró en la contienda. La Berenguela y la Villa de Madrid avanzaron sobre las baterías del norte, pero un proyectil pesado de la Torre Junín impactó en la Villa de Madrid, averiando sus calderas e inmovilizándolo. El capitán solicitó ser remolcado por la Vencedora para salir de la línea de fuego, dejando a la Berenguela para enfrentarse sola a las defensas del norte. Entonces las cosas se pusieron caóticas rápidamente. ¿Qué pasó con el sector sur?
donde estaba operando la Numancia. Bueno, los 3 buques de guerra españoles de la primera división neutralizaron eficazmente la amenaza de la pequeña escuadra peruana. Al hacerlo, y de manera bastante inadvertida, arrastraron sus anclas a través de los cables eléctricos submarinos conectados al campo minado, cortándolos y dejándolo inútil para el resto del combate. Vaya, un golpe de suerte para los españoles. Un gran revés para las defensas peruanas. Y luego recuerdo haber leído sobre un evento devastador en la Torre de la Merced. Sí, alrededor de las 12:15 de la tarde ocurrió una tragedia. Un impacto directo detonó el polvorín de la Torre de la Merced, causando una explosión masiva que destruyó completamente la torre. El coronel José Gálvez y toda su tripulación de artillería murieron instantáneamente. Un joven, Ricardo Palma, quien más tarde se convertiría en un famoso escritor peruano, presenció este horrible suceso. Es escalofriante pensar que un futuro gigante de las letras presenció un evento tan devastador de primera mano. Momentos como estos realmente ponen de manifiesto el costo humano del conflicto. Absolutamente. Esa es una pérdida terrible para el lado peruano. Escaparon los españoles ilesos. De ningún modo. Poco después de la explosión, la propia Numancia recibió un impacto directo en su cubierta. Incluso Méndez Núñez fue alcanzado por metralla de astillas. A pesar de sus heridas y la pérdida de sangre, inicialmente se negó a retirarse para recibir atención médica, insistiendo en que su bandera permaneciera izada para mantener la moral de sus hombres. Sin embargo, finalmente se desvaneció y fue llevado a la estación médica. Casi al mismo tiempo, la Berenguela, mientras atacaba las baterías del norte, fue alcanzada por 2 grandes proyectiles, uno de los cuales atravesó el barco, causando graves inundaciones. Parecía que podría hundirse, pero la tripulación logró controlar los daños. Gravemente dañada, la Berenguela comenzó a retirarse hacia la isla San Lorenzo. Entonces, ambos bandos están sufriendo duros golpes en este punto. ¿Qué pasó con los otros barcos de la escuadra española? Bueno, la Almanza, mientras cañoneaba las baterías del norte restantes, sufrió un impacto severo de la Torre Junín, causando un peligroso incendio que amenazó con encender su propio polvorín. El segundo al mando pidió repetidamente al capitán que inundara el polvorín, pero se negó a cesar el fuego, optando en cambio por alejarse temporalmente para evitar que una posible explosión afectara a los otros barcos españoles. Más tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la Vencedora y la Reina Blanca, que se habían reincorporado al combate, intentaron bombardear el puerto con sus cohetes Congreve. Sin embargo, muchos de los lanzadores fallaron y los pocos cohetes que alcanzaron la costa no lograron encender ningún incendio significativo. Parece que la intensidad inicial de la batalla comenzó a disminuir por la tarde. Sí, alrededor del 4 de la tarde el combate claramente estaba amainando. Solo unos 14 cañones peruanos y los 2 monitores seguían enfrentándose activamente a los barcos españoles. Las municiones comenzaban a escasear en ambos lados. Finalmente el comandante español Lobo solicitó autorización al herido Méndez Núñez para concluir el combate. Después de asegurarse de que sus tripulaciones sentían que habían logrado su objetivo, Méndez Núñez dio la orden de retirarse a las 4:45 de la tarde, después de más de 5 horas de intensos combates. Mientras se retiraban hacia la isla San Lorenzo, las tripulaciones españolas vitorearon, mientras que los cañones peruanos restantes dispararon una salva final. Entonces, la batalla ha terminado. ¿Qué sucedió inmediatamente después? Bueno, los españoles se retiraron a la isla San Lorenzo para enterrar a sus muertos y reparar sus barcos dañados. En el Callao, los peruanos inmediatamente comenzaron a trabajar para reparar sus baterías costeras, anticipando un posible segundo ataque. Sin embargo, Méndez Núñez llegó a la conclusión de que el bombardeo había sido un castigo suficiente por el desafío de Perú, y la falta de suministros, particularmente municiones y carbón, hacía que otro ataque fuera impráctico. Entonces no habría una repetición de Valparaíso en el Callao. ¿Cuándo se fueron finalmente los españoles? La escuadra española levó anclas y partió del Callao el 10 de mayo de 1866. Se dividieron en 2 divisiones. La primera, bajo el mando de Méndez Núñez, dio la famosa circunnavegación a Sudamérica a través del Estrecho de Magallanes, atracando finalmente en Río de Janeiro y Montevideo. La segunda división, bajo el mando del capitán Manuel de la Pezuela, regresó por la ruta del Pacífico. El viaje de la Numancia marcó un hito histórico, convirtiéndose en el primer buque de guerra acorazado en circunnavegar el globo. Y como suele suceder con las batallas, hubo reclamos de victoria contradictorios. ¿Cuál fue la opinión de cada bando? Exactamente. En España la noticia del bombardeo fue aclamada como un triunfo. Señalaron el hecho de que al final del combate solo unos pocos cañones peruanos seguían disparando y enfatizaron sus propias estimaciones de bajas peruanas. Todos los comandantes españoles fueron ascendidos y Méndez Núñez fue altamente honrado. Sin embargo, en Perú y entre sus aliados, el resultado se vio de manera muy diferente.
Destacaron los mínimos daños materiales sufridos por el Callao en comparación con Valparaíso y el hecho de que se había impedido que los españoles concentraran su ataque en el puerto mismo. Prado lo declaró una victoria total y fue celebrado como un héroe nacional, haciendo una entrada triunfal en Lima el 13 de mayo. Entonces, parece que para Perú fue una victoria defensiva, un símbolo de su resistencia. Exactamente. El combate del 2 de mayo se consideró un momento crucial en la consolidación de la independencia del Perú y más ampliamente de Sudamérica. Héroes como Gálvez fueron honrados y hubo celebraciones en todas las naciones aliadas. Chile incluso reconoció el liderazgo de Prado, otorgándole el rango de general en el ejército chileno. Y este fue el mayor enfrentamiento de la guerra hispano-sudamericana, pero no el final, ¿verdad? Así es. Poco después de la batalla, los recién llegados buques de guerra peruanos Huáscar e Independencia interceptaron y capturaron 2 barcos de vela españoles. Incluso estuvieron cerca de encontrarse con la división de Méndez Núñez cuando navegaba por el estrecho de Magallanes, pero el comandante español cambió de rumbo en el último momento. Un roce que podría haber cambiado todo. Y quién sabe. Entonces, ¿cuál fue el impacto general de esta guerra? Bueno, la guerra impuso una importante carga económica a Perú y Chile, obligándolos a incurrir en gastos sustanciales y a contraer préstamos para adquirir armamento moderno, gran parte del cual llegó demasiado tarde para tener un impacto significativo en el conflicto. Los bombardeos, la destrucción o captura de buques mercantes y la ocupación temporal de territorios contribuyeron a un creciente resentimiento contra España que persistió durante más de una década. No se firmó un armisticio hasta 1871 y los tratados de paz se retrasaron hasta 1879, coincidiendo con el inicio de la Guerra del Pacífico. Perú y Bolivia firmaron la paz con España ese año, mientras que Chile finalmente lo hizo en 1883. Y esa idea de un contraataque a las Filipinas españolas, eso nunca se materializó. No. Perú había considerado lanzar un contraataque contra las posesiones españolas en Filipinas con sus nuevos buques de guerra y la escuadra aliada. Sin embargo, el ambicioso plan enfrentó una creciente oposición, y la inestabilidad interna en Perú, con levantamientos contra el gobierno de Prado, finalmente llevó a su abandono. La escuadra aliada se disolvió y los barcos peruanos regresaron al Callao. Si bien los lazos entre las naciones americanas se mantuvieron algo fuertes durante un tiempo, nuevas tensiones surgirían eventualmente, lo que llevaría a la Guerra del Pacífico. Pero esa es una historia para otra inmersión profunda, quizás. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son las conclusiones clave de esta inmersión profunda en el combate del 2 de mayo? Bueno, hemos visto la notable resistencia de la defensa del Callao contra una decidida escuadra española. El liderazgo de figuras como el coronel José Gálvez, quien hizo el máximo sacrificio, y las decisiones estratégicas de Méndez Núñez, incluso frente a órdenes contradictorias, fueron cruciales. También queda claro que el resultado de la batalla fue interpretado de manera muy diferente por ambos bandos, lo que resalta la naturaleza subjetiva de la victoria y la derrota. En última instancia, este evento jugó un papel significativo en la consolidación de la narrativa de la independencia sudamericana y marcó un punto de inflexión en la guerra hispano-sudamericana. Y para ti, que nos escuchas, esta historia realmente subraya la importancia de la preparación ante la adversidad. Muestra cómo el liderazgo puede inspirar resistencia y cómo la historia misma puede verse a través de múltiples perspectivas. Absolutamente. Y cuando pensamos en este enfrentamiento nos hace preguntarnos, ¿qué constituye verdaderamente una victoria? ¿Se trata puramente de ganancias materiales o hay otros factores en juego, como el orgullo nacional y la defensa de la soberanía? Es una buena pregunta. Y esto plantea otra pregunta interesante. ¿Qué hubiera pasado si los buques de guerra peruanos hubieran llegado solo unas semanas antes? ¿Cómo podría haber cambiado eso, el equilibrio naval y potencialmente el resultado del enfrentamiento? ¿O qué hubiera pasado si Méndez Núñez hubiera obedecido las órdenes del gobierno español y hubiera regresado a casa? El combate del 2 de mayo fue un evento complejo con importantes consecuencias a largo plazo para la relación entre España y sus antiguas colonias, y esta inmersión profunda es realmente solo el comienzo de la comprensión de este fascinante capítulo de la historia. Hay muchos hilos de los que tirar y esperamos que esto haya despertado tu curiosidad para explorarlos más a fondo.